Es momento de pasar al panel Estrategias Educativas para la Promoción de Valores. Este va a ser moderado por el maestro Alberto de la Luz Diosdado, quien fue director general del CONALEP en Guanajuato. Y bueno, él es maestro normalista y maestro en lengua y literatura con diplomado en mercadotecnia. Se ha desempeñado como director de instituciones educativas en varios niveles, además de catedrático de la Universidad del Bajío, del Instituto Tecnológico de León y del Tecnológico de Monterrey y la Universidad Iberoamericana. Además, fue secretario de Educación del Gobierno del Estado de Guanajuato en el sexenio 2006 a 2012. Y pues bueno, como les mencionaba, él recientemente dejó el cargo de director general del CONALEP en Guanajuato. Bienvenido a nuestro moderador de este panel. Sí, y con él en este panel de estrategias educativas para la promoción de valores lo estará acompañando la doctora Lourdes Caudillo Zambrano de la Universidad Iberoamericana. Ella es doctora en calidad y evaluación de instituciones, programas e intervención, es psicopedagoga de la Universidad Complutense de Madrid, España, académica en la Dirección de Innovación Educativa, antes Dirección de Servicios para la Formación Integral, de marzo de 1998 a la fecha. De 2010 a 2015 fue coordinadora para la acreditación de programas de licenciatura de la Universidad Iberoamericana Campus Santa Fe. Actualmente es profesora de nivel licenciatura en el Departamento de Letras, asignatura Taller de Escritura Académica. Muy bien, y pues también va a estar con nosotros Tanius Karam Cárdenas, de la Dirección Científica de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación. Él es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y durante los últimos 20 años ha desempeñado funciones docentes y cargos académicos administrativos a nivel licenciatura, posgrado en varias universidades nacionales. Es colaborador de prensa y radio en revistas Zócalo, Univisión, Opinión, Nexos Digital, Radio Educación, y también en la radio 102.5 FM y el Instituto Mexicano de la Radio. Bienvenidos todos y muchas gracias. Bien, pues antes de dar inicio, la verdad es que me pareció muy interesante la conferencia que recién vimos del doctor Rafael, una ilustración muy peculiar que usó de Hans Christian Andersen del Patito Feo, la cual, como sabemos, es una historia escrita basada en su propia vida, donde él se ve reflejado desde su niñez hasta que fue adulto. Y lo menciono porque de alguna manera el CONALEP ha sido poco valorado o poco apreciado a veces en las redes sociales, sin conocer realmente que es una institución que hasta 1995 ya se había consolidado como una institución educativa formadora de profesionales técnicos, hasta entonces de calidad. Sin embargo, a partir de ese año, cuando comienza a fomentar sus 7 valores que hoy conocemos institucionales, adquiere ese liderazgo donde forma profesionales técnicos, bachiller ahora, como los conocemos también. Y bueno, se ha consolidado no solamente en este ámbito de competencias, sino que ha permeado a nivel educación media superior, que ha permitido que otros subsistemas aprendan y desarrollen también sus esquemas, como lo ha hecho el CONALEP. Una conferencia muy interesante, la verdad. Muy bien, pues entonces Si ya le estamos cedemos listos. el uso del micrófono al maestro Andrés, que también nos está aquí acompañando. Bienvenido. Muchas gracias. Agradezco al doctor Tanius Karam, que está del otro lado de la línea. Mucho gusto, doctor, en saludarte. Qué bueno que nos puedes acompañar. Y agradezco de manera especial a el maestro Alberto de Jesús Diosdado por acompañarnos, exdirector del Colegio Estatal en Guanajuato, amigo. Gracias por estar aquí con nosotros en esta ocasión, moderando este panel. Y pues adelante, los micrófonos son tuyos, Alberto. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Tanius. Gracias, doctora Lourdes. Ahorita vamos a hacer aquí un cambio para que la doctora se siente en esta silla. Gracias. Adelante, por favor, Alberto. Gracias, Andrés, por esta invitación. Desde luego, un agradecimiento también muy particular al doctor Enrique Kub por esta participación. Hoy ya no soy miembro de la gran familia de CONALEP,
Pero en Guanajuato hemos establecido una frase muy particular. Quizá les sorprenda la frase. El CONALEP es un ladrón porque nos roba el corazón. ¿Sí? Todos los que trabajamos en CONALEP, a pesar de todas las circunstancias tan difíciles, ¿sí? Sin embargo, nos enamoramos profundamente y por eso decimos que nos roba el corazón el CONALEP. Y hoy, precisamente, ante esta circunstancia que estamos viviendo en el ámbito educativo, hago una breve reflexión. Somos viajeros en el tiempo. La educación también es un gran viaje. Y en estos últimos 3 años, ¿sí? Los docentes, las familias, los directivos, ¿sí? Nos hemos enfrentado a una gran contingencia sanitaria. Y esta contingencia sanitaria nos ha obligado en el ámbito educativo a un cambio. ¿Sí? Un cambio en la tecnología. No estábamos acostumbrados a trabajar en línea y esto significó esta manifestación diferente de cómo impartir clases. Desde luego estamos ya regresando en forma presencial, ¿sí? En línea, inclusive ahora también en línea y propiamente presencial. Casi todos los subsistemas, todos los niveles educativos, ya estamos propiamente en forma presencial. Pero estas circunstancias nos han provocado una reflexión, un replanteamiento de qué valores se requieren hoy, en este momento, sobre todo en lo particular, al alumnado que atiende CONALEP, al alumnado que atiende fundamentalmente los subsistemas de educación media superior, nuestros adolescentes de 15 a 18 años. El impacto de la contingencia se ha dado en 2 dimensiones. El ámbito es fundamentalmente de tipo educativo, el desaliento por la educación, el abandono por la educación, pero también se han generado cambios de conducta. En estos meses que han transcurrido, se han manifestado estos cambios de conducta en nuestros alumnos e incluso también nuestros docentes y en las propias familias. Y es el momento de reflexionar qué tipo de valores requerimos hasta esta nueva época que estamos viviendo. Hace tiempo, una institución preocupada por la educación emitió un documento de un gran estudio acerca de la educación. Y es muy significativo el título que le dio a este documento de investigación: Educar para una nueva sociedad. Nos estamos enfrentando a una nueva sociedad que requiere una diferente educación, que requiere valores diferentes. Yo les preguntaría a nuestros compañeros panelistas que nos hicieran una reflexión acerca de esta situación. ¿Qué valores requiere hoy la sociedad educativa en sus 3 niveles? Alumnos, maestros, familias y comunidad educativa en general y, desde luego, el impacto que tiene en el entorno social. Doctor Tanius. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Espero que me escuchen bien. Es un placer para mí estar con ustedes y me disculpo por no poder estar de manera presencial. Envío un muy cálido saludo a las autoridades, a las instancias que me hicieron el favor de organizarme y bueno, pues encantado de estar con ustedes y con la panelista en este evento que están teniendo. Como ya dice el maestro moderador, efectivamente, pues digamos, es un tema muy general porque tras la pandemia ha habido la obligación de redefinir no solamente qué significa educación en abstracto, sino qué características humanas, formativas debe hoy día tener la acción educativa, cómo se redefinen los actores de la comunicación en el aula virtual o en el ciberespacio. Y esto a su vez, como bien lo decía el moderador, de qué manera impacta la comunidad. Yo, por ejemplo, hace muchos años, cuando yo estudiaba la licenciatura, de hecho mi tesis de licenciatura fue sobre comunicación educativa, tenía una perspectiva muy ideal que la escuela tenía que ser como ese espacio idóneo donde se pudiera vivenciar de mejor manera lo mejor del género humano.
es decir, la solidaridad, la cooperación, el saber, etcétera, ¿no? Había una parte ahí muy idealista a la luz de ciertos filósofos y pedagogos que yo en su momento había leído, por ejemplo, en la psicología social de Fromm, por supuesto la pedagogía experiencial de Paulo Freire, etcétera, el lenguaje total de Francisco Gutiérrez, es decir, abordajes que en su momento me preocuparon, porque estas preguntas que se hacen ahora, en la década de los 50 y 60 del siglo pasado, también se los hizo el sistema educativo ante el avance de los medios electrónicos, en el cual pues la escuela tenía también que redefinirse. Entonces siempre detrás de grandes cambios hay un reto por parte de la institución escolar y de los actores comunicativos dentro de la escuela por redefinirse, ¿no? Creo que sería muy irresponsable, digamos, asumir que tengo la receta para en 4 o en 5 listas, en 4 o 5 elementos, enumerar qué necesita el alumno, qué necesita el profesor, qué necesita la comunidad. En todo caso, pudiera yo compartir muy brevemente algo de lo que fue mi experiencia durante la pandemia y de qué manera yo, como cualquier otro profesor, de hecho pueden ver que estoy pues en mi cubículo en la universidad, aquí con el pizarrón que suelo utilizar para explicar algunas cosas a los estudiantes que vienen a verme en asesoría, pero bueno, ¿de qué manera yo afronté? Porque también sería mentirles decir que la pandemia no me hizo nada, que desarrollé muchos proyectos, en fin, esta especie como de optimismo tóxico, ¿no? Entonces, educación, no hay que olvidar la etimología. Yo tenía un profesor en la maestría que insistía mucho en esto. O sea, educación viene de educe, sacar de dentro. Tiene que ver con la actualización del potencial humano. Entonces, tiene que ver cómo podemos ser la mejor versión de nosotros mismos y de qué manera el contexto de la pandemia, con lo que ha supuesto, facilita a que nos convirtamos en esa versión. Sin duda, uno de los primeros elementos que puso en jaque la pandemia es el significado de la socialidad. Es decir, ¿qué significa la interacción presencial, copresencial en la formación de las personas, en la interacción educativa? Y sin duda la pandemia vino indirectamente y por la vía quizá más dolorosa a aquilatar el valor que tiene la copresencialidad y la cara a cara en la interacción educativa. Porque si bien las nuevas tecnologías facilitaron la difusión, la asimilación de la información, dejaron un gran vacío en lo que supone esta afectividad que fácilmente se modela a través de la comunicación cara a cara y que si bien las nuevas tecnologías pueden paliar en parte, no alcanzan a subsanar del todo. Entonces, por ejemplo, algo que yo descubrí en un primer sentido fue aprender a extrañar a mis estudiantes, extrañar la presencialidad, porque ciertamente todos dábamos clase, etcétera. Entonces, es esta recuperación de que yo como profesor también necesitaba de la presencia de los estudiantes. Es decir, hoy día ya, de hecho, ya veníamos trabajando en mi caso particular, por ejemplo, hay muchos cursos que yo doy fuera de la ciudad que puedo hacerlos de forma mixta, ¿no? Es decir, que a veces no tengo que ir y tal vez no había valorado el peso que tiene la presencialidad. Un segundo elemento tiene que ver con, en el entorno digital, cuál es mi función, cuál es mi papel como moderador, como animador, como profesor, es decir, como cualquier otro sinónimo que se le quiera dar a la responsabilidad que el profesor, que uno tiene estando al frente de un grupo o enfrente de un conjunto de personas. Entonces, el primer valor, ya como lo decía, tiene que ver con la socialidad, la relacionalidad, el peso de estar delante del otro, que no es propiamente un valor, pero que digamos es un aprendizaje que yo obtuve. En cuanto a la redefinición del rol como profesor, a mí me parece que fue muy importante, por supuesto, la exploración que me dan los nuevos recursos tecnológicos, por ejemplo, la extrema facilidad
que tecnológicamente tienes que transmitir. Y, por ejemplo, un término que se ha puesto muy de moda, sobre todo en el ámbito de la educación superior, que es en el que yo me muevo, que varias universidades con las cuales estoy vinculado lo manejan, que es esto que le llaman el aula invertida, ¿no? Es decir, es un poco el reto de recuperar el protagonismo del estudiante, que por cierto, esto me hace recordar un viejo principio de la pedagogía de Paulo Freire de los 60, donde decía que en realidad la educación no es un tema de profesores estudiantes, sino es de educadores educandos, como Freire llamaba al profesor, y de educandos educadores, es decir, el potencial formativo que el estudiante tiene y el potencial de aprendiz que el profesor tiene. Entonces, este componente del aula invertida me lleva también a pensar en cuáles son los valores de una participación digital, en la cual, por encima de la gran cantidad de recursos que podemos tener y de facilidad que podemos tener para compartir estos recursos, está el sentido de redefinir qué significa la producción del conocimiento y de alguna manera qué significa el sentido de la participación. Hace muchos años había un director de orquesta muy famoso que fue también un gran pedagogo, Leonard Bernstein, se llamaba, ya muerto él, que en un programa de televisión que él tiene, está dirigiendo una orquesta y en un momento dado de la dirección se voltea y le dice a la cámara, ya ven, y la orquesta sigue tocando, ya ven, no necesitan de mí para tocar. Por tanto, si no necesitan de mí para tocar, ¿cuál es la verdadera función de un director de orquesta? Y ahí viene Entonces, de alguna manera, los recursos digitales, la sociedad de la información, ya habían puesto, entre comillas o en signos de interrogación, el valor del profesor como depositario principal del conocimiento, de la escuela y del profesor. En ese sentido, si la mediación digital hace posible que el estudiante pueda tener acceso no solo al recurso de la información, sino a una información digital, multimedial, multimodal, compleja, etcétera, ¿cuál tendría que ser ese valor del profesor? ¿O cuál tendría que ser su principal contribución? Y yo creo que aquí me regreso a lo primero, al principio de la socialidad, al principio del encuentro humano, al principio del estar juntos. Uno de los maestros que yo tuve, maestros muy importantes, que de hecho le dediqué mi tesis de maestría, Anthony de Melo, es un jesuita que le gustaba mucho dar lecciones sapienciales a través de relatos, a través de cuentos. Y él relata que una vez en un pueblo, una persona sabía que ese pueblo se iba a quedar sin agua y que, siendo alertado de que eso iba a pasar, él decidió acumular una gran cantidad de agua potable e irla llevando a una cueva. Cuando la crisis del vital líquido acaeció en este poblado, esta persona que estaba preparada para ello se retiró a una cueva que estaba en las inmediaciones del pueblo, y mientras todo el pueblo bebía del agua contaminada que tenía efectos perversos en la población, entre ellos el ir enloqueciendo poco a poco, esta persona resguardada, bebiendo el líquido seguro, pues empezó en un primer momento a experimentar cierta seguridad y cierto alivio. Pero conforme fueron pasando los días y esta persona fue viviendo el estrago de lo que suponía no tener convivencia con ninguno de los miembros de su comunidad, aunque tenía agua, aunque tenía el agua, en un momento determinado decidió tirar todo el agua que tenía para regresar al pueblo y coparticipar con la comunidad de esa nueva enfermedad que era la locura. Ahora, lo que este cuento quiere decir es que de alguna manera en la pandemia todos nos volvimos un poco locos o tratamos de enloquecer. Y yo, por ejemplo, en las sesiones que daba a través del Zoom y cosas de estas, algo que sí quise recuperar con mis estudiantes fue un sentido de socialidad, un sentido de encuentro, un sentido de no perder la fe en el principio de comunicación, de tal manera
que aunque fuera cuántas sesiones, no tuve yo que dedicar, no a hablar de los contenidos de la clase, sino de alguna manera a poder intercambiar cómo ellos y yo estábamos experimentando esta pandemia que conforme iban avanzando los meses, nos iba enloqueciendo un poco, y yo creo que ahí descubrí la posibilidad de un tipo de encuentro con mis estudiantes como nunca antes lo había tenido, porque nunca había estado en una situación como la que nos tocó vivir varios meses, algunos semestres, incluso, de no tener la posibilidad de estar con ellos, de convivir con ellos, y que uno muchas veces da las cosas por realizadas, es decir, que es normal tener al estudiante de forma copresencial, que esa copresencialidad en sí mismo es algo que se da y que no genera ningún tipo de efecto positivo al aprendizaje, y no solo al aprendizaje, sino al desarrollo que nosotros tenemos como personas, ¿no? Entonces, de alguna manera, digo, sé que más que un listado en valores, etcétera, les estoy compartiendo una experiencia personal de la cual quiero rescatar, más allá de todo ese listado formal de retos que ya se han dicho a través de muchos medios que debe tener la educación tras la hipermediatización que estamos viviendo. Más allá de eso, quiero recuperar el arte del encuentro. Quiero recuperar el proceso de convertirnos en la mejor versión de nosotros como personas. Quiero recuperar la fe en la que podemos seguir siendo nosotros mismos y aprender del otro de una manera como a veces la copresencialidad, al darla como natural, no cuestionamos, no valoramos, no aquilatamos. Entonces, creo en ese sentido, y regreso al concepto de aula invertida, es recuperar que el centro del saber no está necesariamente en las competencias formales del profesor, no está en la biblioteca y en los planes de estudio que tienen las escuelas, sino está en la posibilidad de convertirnos en mejores personas a través de la interacción. Y esto, como lo decía Paulo Freire, nunca se puede hacer solo. Siempre se puede y se tiene que hacer con el otro, al lado del otro. Y la siguiente conquista fue que, a pesar que no podíamos vernos, ¿de qué manera reinventamos el uso de la tecnología para que la acción educativa se convirtiera en eso, en el arte del edúchere, del sacar de dentro, de sacar lo mejor de nosotros mismos? Y a través de ese proceso, que durante la pandemia era un proceso muy doloroso, aprender a ser mejores profesores, mejores estudiantes, mejores personas. Que a fin de cuentas, ese tiene que ser uno de los objetivos superiores de toda acción educativa, ¿no? Entonces, no sé, profesor, cómo voy con el tiempo. Estoy viendo la cámara y usted márqueme un poco si me queda un número de minutos específico para, pues ahora sí, ajustarme a ello. Sí, doctor, 3 minutitos. Perfecto, perfecto. No, y se lo pregunté porque le digo, no le estoy para ver a la cámara y no ver a la pantalla, porque si no aparecería así como de perfil, ¿verdad? Así como de perfil griego, ¿no? Sí, bueno, sin tener el perfil griego, ¿no? Bien, bueno, entonces, estos 3 minutos los dedico al tema de la comunidad. Ya hablé un poquito del alumno, hablé un poquito del maestro, y este tercer elemento que habla sobre el tema de la comunidad. Es decir, hoy vivimos en una sociedad digital que básicamente consume, interactúa a través de nuevas tecnologías. Estas nuevas tecnologías tienen como 5 grandes características. Son digitales, es decir, sus formatos son compactos, son de buena definición, etcétera. Son hipertextuales, es decir, que rápidamente se puede pasar de uno a otro. Es decir, que nos hemos hecho personas con más información, pero menos atentas, menos cuidadosas, menos conectadas. O sea, tercero, multimediales, es decir, somos excelentes ya en consumir información a través de distintos medios. Esto quiere decir que la educación ya no puede seguir siendo sin tomar en cuenta estos elementos constitutivos
que emanan del origen mismo de los lenguajes de los nuevos medios. Había un cuarto elemento que tiene que ver con la reticularidad, con las redes, con el saber compartido, etcétera, ¿no? Y hay un quinto elemento, bueno, que ahorita se me va, pero con estos 4 elementos que estoy mencionando, básicamente, ¿de qué manera la escuela y la institución puede ser un proveedor de sentido para la comunidad? Es decir, cómo la escuela se puede convertir en ese prototipo del mejor espacio posible. Y por tanto, no solamente ser un emisor que manda mensajes a la comunidad, sino ser un receptor que sabe recuperar de la comunidad lo mejor que ésta tiene para convertirse en una institución mediadora, que así como busca que cada uno de los actores educomunicativos sean la versión mejor de sí mismos, que esa comunidad sea la mejor versión de sí misma. Comunidad y comunicación tienen 2 raíces en común, comunis, poner en común, luchar en común. Ya sabemos que solos no podremos sobrevivir, ya sabemos que requerimos del contacto del otro, que no nos valemos por sí mismos. Y ahora, el gran reto, y ya con esto termino, digo, quizá para otra intervención o tal vez en la zona del coloquio, de la sección de diálogos, es una duda que tenía el gran Humberto Eco, un teórico de la comunicación, que él, a pesar de haber sido un analista cultural de las comunicaciones muy importante, desarrolló un cierto nivel de desconfianza respecto a las redes sociales. Pensaba que las redes sociales eran habitadas por tontos o por torpes y que él aspiraba que los seres humanos aprendiéramos a rehabitar las redes sociales. Entonces, en ese sentido, el reto que tenemos como comunidad es de qué manera transitamos a una sociedad que operaba en la dinámica analógica del mundo offline a esta sociedad hiperdigitalizada con las características que ya he mencionado. Y de qué manera la escuela se puede convertir en uno de los actores políticos, sociales y culturales más importantes para que esta comunidad pueda desarrollar plenamente sus potencialidades. Bueno, aquí lo dejaría quizá en una primera intervención. Gracias. Muy amable, doctor. Después de este interesante análisis que nos ha hecho el doctor Tanius, hoy me queda reflejado que uno de tantos impactos que ha tenido el sistema educativo, la educación en general, es propiamente la incorporación del sistema digital, del sistema en línea, como coloquialmente lo decimos en el ámbito educativo. Pero también nos ha hecho reflexionar profundamente que hay un valor que no podemos perder: la sociabilidad, la comunicación directa, la interacción. Les voy a pedir a mis compañeros del estudio que si fueran tan amables de proyectarnos los valores que actualmente CONALEP tiene, ¿sí?, que son vigentes en este sistema de media superior de todo el país. Y agradecemos de igual manera ya la integración y la participación de la doctora Lourdes Caudillo Zambrano. Bienvenida. Estos son los valores que actualmente tiene CONALEP. Obviamente nuestra reflexión y el encuentro de este evento es fundamentalmente aportar, generar estrategias de nuevos valores que requiere este cambio que ha sufrido la sociedad y muy especialmente la sociedad educativa, para hacer énfasis. Esos son los actuales valores que tiene CONALEP. Obviamente queremos que ustedes nos reflexionen qué valores tenemos que reincorporar o qué otros valores tenemos que reforzar ante este cambio que hemos tenido en el ámbito educativo. Al inicio del panel, fundamentalmente hablamos de los impactos meramente en el aspecto educativo, la deserción, el desaprendizaje, pero también los cambios de conducta que ha hecho énfasis del doctor Tanius, de los cambios de conducta. Hoy quisiéramos escuchar a la doctora en ese sentido de cuáles son los valores que ella de alguna manera implementaría para el sistema educativo de media superior, que fundamentalmente son jóvenes de 15 a 18 años que son adolescentes, ¿sí? Y es una etapa difícil perfectamente para ellos. Doctora. Está prendido, ¿verdad? Ok, gracias. Pues agradezco muchísimo la invitación. La verdad es que platicaba con Sergio, a quien conozco también ya desde hace muchos años, que me parece una tarea preciosa la que están emprendiendo aquí en el CONALEP, que como comunidad se pongan esta pregunta, ¿no? O sea, ¿qué es lo valioso para nosotros? ¿Qué es lo que
que queremos ofrecer como comunidad educativa. Entonces, agradezco la invitación y pues bueno, voy a hacer una aportación muy sencilla desde mi experiencia como educadora. Yo trabajo en la Universidad Iberoamericana, soy profesora de tiempo completo desde hace ya varios años. Y bueno, además de que doy clases, mi principal tarea es justamente la formación didáctica y pedagógica de nuestros profesores. Entonces es una pregunta continua, ¿qué significa educar, no? Tengo por aquí una presentación, no sé si es posible verla. Muchas gracias. La charla que me pidieron hoy es sobre estrategias para la formación en valores. Quisiera irme un poquito más atrás antes de aterrizar a la palabra estrategia, porque estrategia ya implica como una consecuencia, digamos, de algo que ya se conoce y por lo tanto qué estrategia usamos para que esto funcione, pero primero hay que entender de qué estamos hablando. Y creo que un poco, que también ya se trató con el doctor Tanius, qué es educar. No hay que darlo por descontado, porque solemos quedarnos como en las consecuencias. Entonces, antes de las consecuencias, veamos de qué estamos hablando. Quisiera centrarme en 2 puntos, mi participación, de cualquier manera, si me van diciendo del tiempo, también lo agradezco. Primer punto, que creo que este es un espacio adecuado para detenernos a no dar por descontado. Eso no es una cuestión teórica. Tenemos una gran institución educativa que es el CONALEP. Me comentaba ahorita el licenciado Alfredo que tienen como 350,000 alumnos. ¿Qué sentido? No, todavía no, perdón. ¿Qué sentido? ¿Por qué nos reunimos? O sea, ¿qué estamos buscando como educar? Si pudieran regresar todavía la lámina 1, perdón. Gracias. Entonces, quisiera dar unas claves antropológicas primero y después ofrecer un método llamado Educar es un riesgo, que nos puede dar claves para esto que queremos, más que estrategias, como recorrido de educación. Gracias, ahora sí, adelante. Bueno, me estoy basando principalmente en 3 autores, los cuales recomiendo mucho para este trabajo que están haciendo como comunidad. Uno de ellos es Alasdair MacIntyre. Es un filósofo de Estados Unidos, actualmente vive, es un gran investigador y cuestionador sobre la filosofía moral. Es muy práctico y habla de la educación superior, entonces les sugiero que como autor lo tengan como referente. Otro autor importante es Luigi Giussani, que es en el que me estoy basando para el método que voy a presentar. Y finalmente María Zambrano, que es una filósofa y educadora, que también es una mujer muy realista e interesante de estudiar. Vamos adelante. Siguiente lámina. Bueno, entonces, ¿cuáles serían como estas claves antropológicas que me gustaría compartir con ustedes? Siguiente lámina. María Zambrano es una española, ella me gusta mucho, usa una analogía que dice, a ver, pensemos por ejemplo en los animales, ¿no? En concreto pensemos una abeja, por ejemplo. O sea, una abeja cuando nace, no es que tenga que ir a la escuela para saber qué tiene que hacer miel, cómo recolectar el polen y cómo producir la cera, ¿no? Está dentro de su instinto saber qué es lo que tiene que hacer. Igual una abeja reina, pues sabe qué es lo que tiene que hacer. Y así, son perfectas. O sea, uno las mira y las admira. De verdad, es una capacidad de construir fascinante. Y no van a la escuela. No necesitan a nadie que les eduque ni que les enseñe. Entonces ahí tenemos un primer nivel del ser cuya memoria, digamos, es el instinto. O sea, está dentro de ellos un instinto que les hace ser lo que son. Y lo hacen muy bien. El ser humano es otro ser viviente, pero de una naturaleza distinta. Cuando yo nací, cuando el profesor nació, cuando cada uno de nosotros vino al mundo, no sabíamos quiénes somos, lo cual no quería decir que éramos una tabla en blanco, ¿no? O sea, por ejemplo, pensemos, voy a hacer una analogía, pensemos en una semilla de pino. Si yo la dejara aquí en la mesa por años y años, pues seguiría allí, ¿no? El potencial que tiene no se ve. Pero si la pongo en una tierra adecuada, en un clima adecuado, en una humedad adecuada, pues brotará. La semilla que hay dentro ya contiene algo. ¿Qué contiene? Pues necesita crecer para que sepamos qué hay dentro. Igualmente con el ser humano, nosotros no tenemos un rostro definido, acabado cuando nacemos. Necesitamos ir indagando quién soy yo, ¿no? Y esta es la gran tarea que tenemos en la vida, saber quién soy yo. Nadie nace, nuestra tarea es identificar, reconocer nuestra persona, ¿no? Y construyendo nuestro propio rostro. Por lo tanto, la diferencia con el
instinto animal, que esa es su memoria, nosotros tenemos la memoria, que es la cultura. Ahorita voy a profundizar un poco en esto. Siguiente lámina, por favor. Entonces, aquí tenemos que nosotros como seres humanos, pues tenemos continuamente un deseo de más, de ir más allá, de ir más allá. Pensemos, por ejemplo, hoy en la mañana, ¿no? O todos los días, o sea, ¿qué nos levanta? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué vamos a trabajar? ¿Por qué decidimos casarnos o no casarnos, trabajar o no trabajar, tener hijos o no tenerlos? Hay un motor dentro de nosotros que nos lleva a buscar algo, que nos lleva a buscar todos los días algo que cumple un deseo que tenemos, un deseo muy grande del corazón, que es el deseo de ser felices. Esta es una impronta, una estructura que todos los seres humanos tenemos, o sea, que yo hoy la tengo, que quien está en Asia hoy la tiene, que quien ya murió hace 2000 años también la tiene, o sea, el deseo de ser felices. Y ese deseo de ser felices está relacionado con este deseo de ser cada vez más yo misma. La televisión no me puede decir quién soy yo, o sea, necesito irlo descubriendo yo, pero no lo puedo descubrir sola, necesito de los otros. Entonces, la segunda gran clave que quería mostrar es esta. Tenemos todos dentro de nosotros, podemos llamarlo corazón, este aspecto ontológico, que es la exigencia de sentido y de significado. Cuando las cosas no tienen sentido, nos aburren. Cuando no tienen significado, no nos interesan, porque estamos hechos para el sentido y para el significado. También dentro de nosotros está un gran deseo, por ejemplo, de justicia. ¿Quién de nosotros, por ejemplo, cuando alguien comete una injusticia con nosotros, no lo percibimos? Inmediatamente nos choca, ¿no? Si alguien, un profesor que nos pone una calificación que no merecemos, de manera injusta realmente, automáticamente reaccionamos. O sea, dentro de nosotros hay un gran deseo de ser felices que tiene que ver con esta necesidad de justicia, de belleza, de verdad también. ¿A quién de nosotros nos gusta sentirnos engañados? O sea, de cualquier modo. Cuando uno descubre que alguien está engañándolo, pues tu reacción es que te enojas. Es decir, hay algo dentro de ti que te hace desear la verdad. Y finalmente algo que te hace desear amar y ser amado. Esto es muy importante porque educativamente este es el punto que nos interesa. Somos personas, no somos abejas, no somos perritos, somos seres humanos. ¿Qué es lo que hay dentro de nosotros que nos hace ser humanos? Entonces, estos dos factores que acabo de mencionar, uno es, el quién soy yo, no lo sé cuando nazco, tengo que irlo descubriendo. Esa es mi gran tarea en la vida. Y por ejemplo, elegir una carrera es parte de esta gran tarea en la vida. O sea, no es sencillo elegir una vocación. ¿Por qué? Pues porque no lo sé, tengo que buscarla, ¿no? Y segundo, este gran deseo de felicidad que está dentro de mí, dentro de mi maestro, dentro de mi alumno, dentro de mis colegas, dentro de todos. Y cuando no miramos este deseo, la vida empieza a ser aburrida, empieza a ser indiferente, empezamos a ser escépticos. Entonces somos este ángulo abierto al infinito. Siguiente lámina. Por favor. Esta es una pequeña cita de un poeta que se llama Leopardi, es un poeta italiano, que me parece dramática y preciosa. Dice, naturaleza humana, ¿cómo si tan frágil y vil en todo? Porque también esto es cierto, o sea, nosotros sentimos nuestro límite, queremos ser grandes, ser felices, tener experiencia de bien, de justicia, pero somos frágiles, no somos limitados, frágiles y viles también podríamos decir, somos polvo. Dice, si frágil y vil en todo, si polvo y sombra eres, tan alto sientes. O sea, esta paradoja en el alma nuestra de querer algo grande y a la vez sentir el límite. Es el drama de querer ir más allá y ver que yo con mis manos no logro construir eso grande que estoy deseando. Y sin embargo, lo sigo deseando, ¿no? Entonces es como un gran misterio nuestro ser. Siguiente lámina. Con estas claves antropológicas, bueno, no les dije, esta imagen azul que está ahí es una figura del Ícaro, es un Ícaro de un pintor que se llama Matisse y que es como pues un sujeto que está en medio del universo, como un poco desparpajado, digamos, como desordenado, pero hay un punto que lo salva, que dentro de este universo que está deseando hay un punto que lo pone en movimiento.
Entonces, para ir aterrizando en lo concreto de nuestra tarea educativa. Somos estructuralmente una promesa. Todos los días esperamos algo. Esto es bien importante que lo miremos. Yo como docente, el ejercicio que me ha servido mucho es, antes de entrar al aula, decir, hoy, ¿qué espero de este día? ¿Qué estoy deseando para mis estudiantes? ¿Qué deseo para mí, no? Porque entrar y perder el tiempo, pues, ¿a quién le interesa, no? Entonces, mirar que yo soy estructuralmente una promesa de que suceda algo y de que se vaya cumpliendo, pero eso implica que yo esté atenta a lo concreto real. Y segundo punto, tener en cuenta que este deseo es el que mantiene el movimiento de la persona. Este punto del corazón, que ya hemos dicho, es una integración de lo que es la inteligencia. Yo me puedo preguntar qué sentido tienen las cosas, por qué vale la pena ir a la universidad, por qué vale la pena ir al CONALEP, o no vale la pena, o lo hago porque todos lo hacen, y entonces, pues la verdad es que a la primera deserto también, no está mi afecto presente, ¿no? O cuando digo, vale la pena, está mi afecto presente y está mi libertad presente. Entonces, la chispa que pone en movimiento a la persona es este corazón, podemos llamarlo así, que es inteligencia, que es afecto y que es libertad. Esto está en juego siempre y continuamente. Somos un ángulo abierto a desear siempre más, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Bueno, entonces, habiendo mirado un poco humanamente este gran misterio que somos y que por lo tanto, por eso la tarea educativa es compleja, o sea, porque no es un mecanismo que se comprende y se echa a andar, ¿no? Sino que cada quien, por ejemplo, yo misma, para mí misma, sigo siendo un misterio. O sea, no quiero decir que no sepa nada de mí, lo sé, pero siempre veo que deseo más, que puedo ser más, y los otros también para mí, ¿no? Cuando empezamos a tener prejuicios sobre los otros, que eso es súper común, es porque creemos que ya sabemos quién es el otro, que ya lo conocemos y que no hay nada nuevo. Entonces, eso genera el prejuicio. Sin embargo, siempre hay una novedad dentro de nosotros, dentro de los otros y dentro de la realidad. Bueno, entonces quisiera pasar al segundo aspecto a tratar, que es ante este gran sujeto que somos cada uno de nosotros, pues qué camino para generar una educación de este corazón que está ahí, que bulle, que late y que desea la felicidad, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo, profesor? Gracias. Siguiente lámina, por favor. Bueno, aquí se llenó un poco de texto, perdonen ustedes. Les cuento una anécdota de un amigo mío que me fascina mucho. Él es profesor, tiene mucho tiempo como docente y cuando se casó, que tuvo 2 niños, uno de sus niños de 3 años, ya era noche, estaba ahí asomado por la puerta mientras él estaba trabajando y estaba calificando. Ya estaba quedando dormido, ¿no? Estaba muy cansado, estaba durmiendo. Y de repente vio que su hijo de 3 años, 2 años, lo miraba insistentemente con una carita sonriente, ¿no? Y entonces él lo miró y dice, en este momento fue el momento más educativo para mí como persona. Es como si mi hijo me estuviera diciendo con su mirada y su sonrisa, papá, asegúrame que vale la pena vivir. Asegúramelo. Tú que estás ahí cansado sobre la mesa, calificando, dime si vale realmente la pena crecer y existir, ¿no? Entonces, él se dio cuenta que la tarea educativa es esta. Más que estarle diciendo al hijo, mira hijo, que vale la pena vivir, era primero preguntarse, ¿realmente estoy convencido de que tiene un sentido la existencia, de que para mí vale la pena levantarme por la mañana, el sacrificio de ir a trabajar, el sacrificio de calificar? ¿Qué sentido tiene, no? ¿Qué construye? ¿A quién construye? Este es un punto medular porque tiene que ver también con lo que el profesor Tanius decía, que somos seres sociales, ¿no? No nacemos, ya decía también María Zambrano, sabiendo quiénes somos, ni sabiendo cómo ser felices. O sea, ¿quién de nosotros tiene la receta de cómo ser felices? Entonces, a nosotros como personas necesitamos aprender, capacitarnos, facultarnos para ser felices. Tenemos esa capacidad de ser felices, pero no es una cosa que se desarrolle de modo espontáneo, ¿no? A diferencia de otras especies, la felicidad humana, aquí ya les comentaba que le íbamos a profundizar, tiene que ver con la cultura. O sea, yo no soy como la abeja que
que solita sabe qué hacer y lo hace muy bien. Necesito ver a otros, aprender de otros, cuál es la hipótesis, por ejemplo, de sentido de la vida. Yo lo vi, y cada uno de ustedes, cuando nacimos, lo ves en los adultos que te reciben en el mundo. Tu padre, tu madre, tu abuelo, tu maestro. Sin hablar, esto es muy importante, porque esta es una gran estrategia educativa de valores. Esta es la gran estrategia educativa. Es, ¿qué sentido tienen para mí las cosas? No hablo, no digo nada, pero los niños y los jóvenes siempre tienen los ojos sobre nosotros, siempre, aun cuando están dormidos. Ellos miran cómo nos movemos, cómo respondemos, por ejemplo, ante un problema, ¿no? Ante una dificultad, ante el disfrute de la vida o el no disfrute de la vida. Otro colega me decía que está comprobado científicamente que ante una mamá que cuando está embarazada es una mamá feliz, el hijo absorbe esto y nace con una mayor certeza de que la vida es buena, ¿no? En cambio, ante una mamá que continuamente está infeliz, que continuamente se lamenta, que continuamente se queja, pues el niño lo que absorbe es esto, es decir, la hipótesis de vida es que es, perdón, pero es una fregadera, ¿no? Entonces, ¿a quién le interesa seguir adelante? Esta es la estrategia educativa más importante que tenemos que mirar nosotros cuando entramos a un aula, o incluso los jóvenes, o sea, cuando entran a una fiesta, cuando salen de una fiesta, que también, o sea, entrar a la fiesta es muy divertido, salir de la fiesta suele ser como un punto de, ¿y luego qué, no? Preguntarnos qué vale la pena en la vida. Bueno, esta hipótesis continuamente está en nosotros y creo que es la primera tarea y la gran tarea que yo dejaría para todos nosotros. Cuando corrijo a alguien o cuando me corrijo a mí mismo, ¿por qué lo hago? ¿Por poner en orden las cosas? ¿Para qué? ¿A quién le sirve, no? O para crecer, para ser más sí mismo. Bueno, entonces la hipótesis explicativa de la vida nace de nosotros, de cada uno de nosotros. Por eso la cultura es fundamental. Traigo de nuevo a cuenta el ejemplo este de la semilla de roble. El humus, la tierra, que permite que se vaya desarrollando nuestro rostro, es la cultura y la sociedad. Si no está esta cultura, si no está la sociedad, es como esta semilla que se queda sobre la mesa. Jamás crecerá, jamás. Necesitamos de la sociedad. Y la sociedad nos ofrece una propuesta. Concretamente, el CONALEP, pensando en el CONALEP, que tiene esta preocupación educativa, tiene esta hipótesis de significado. Está diciendo, por ejemplo, la mirada positiva ante la realidad, que es un gran valor, me parece. ¿Cuál es esta mirada positiva? ¿De qué estamos hablando? Estos 7 valores que propone el CONALEP son la hipótesis que está proponiendo a sus jóvenes y a sus profesores. Yo sugeriría que antes que decir ABCD, agreguémosle H I J K. Es como quedémonos a mirar, a ver qué era esta mirada positiva de la que estamos hablando. Cuando decimos esto, ¿qué decimos, no? O por ejemplo, la calidad de la vida, la calidad, ser mejores personas, o el respeto a la persona humana. Entonces, como volver al origen y decir, nosotros como CONALEP, cuando surgimos, ¿qué queríamos decir cuando proponíamos estos 7 valores? Vamos a la siguiente lámina. La siguiente, por favor. Entonces, este corazón del que ya hablamos, que es exigencia de ser felicidad, es exigencia de significado y de sentido. En esto decía Luis Giussani, bueno, este primer punto de significado y sentido tiene que ver con la tradición, que es el primer elemento del método. Y voy a ir más rápido, yo creo que ya nos quedan como 5 minutos, ¿verdad? Si nos quedas, si nos quedas. Bueno, en este método educativo el primer paso es significado y sentido. Y tiene que ver con esta tradición, que me lo da el lugar en el que nazco, mis padres, mis maestros, mis compañeros de la escuela, de la calle, lo que sea. El entorno me da un significado y un sentido. Giussani, que es el que propone este método del que estamos hablando, dice, ¿cómo agradezco a mi padre haberme acostumbrado a preguntar las razones de todo? Él, en las noches su papá le decía, pregúntate por qué. Pregúntate por qué. Esto es muy importante porque estamos muy acostumbrados en el mundo de hoy, que es todo tan automatizado, a subirnos a la banda eléctrica, esta banda transportadora, que nos lleva. ¿A dónde nos lleva? Pues no sé, hay que estudiar, hay que casarse, hay que divorciarse. ¿Por qué? O sea, ¿tú qué? ¿Dónde estás, no?
Entonces, preguntarnos el porqué de las cosas. Y dice Yusani, nosotros queremos, y lo digo nosotros con Alep, nosotros educadores, nosotros jóvenes, nosotros queremos, y este es nuestro gran objetivo, liberar a los jóvenes de la esclavitud mental. ¿Cómo se hace esto? Pues ahí arriba, lo que su papá le enseñó es un gran método. Pregúntate el porqué de las cosas. Si quieres ser libre de la homologación, que por ejemplo ahora con las redes sociales es tan fácil que te digan quién eres tú y te oprimen sin saber realmente quién eres tú. Este rostro que no has descubierto, te dicen pues tú tienes que ser como mujer con ciertas medidas, con cierto cabello, y si no lo eres, ¿qué pasó? No puedo ser yo, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos es educar a pensar. Queremos jóvenes que se cuestionen. Queremos jóvenes que piensen y que digan, ¿esto por qué? ¿No? ¿Por qué me lo dice el profesor? ¿Por qué me lo dice la maestra? ¿Por qué tengo que estudiar esta materia? Y esa pregunta es para nosotros. O sea, por ejemplo, cuando yo como docente entro a un salón de clases y digo, qué flojera mi clase, o sea, ya, vámonos, porque si soy la primera que no está convencida de la razón por la que hay que estudiar eso, ¿qué hacemos allí? Entonces, el primer punto es, ¿cuál es el sentido de las cosas? Si no queremos ser esclavos de un currículum, de una profesión, de una sociedad, ¿no? Educar para el sentido, dice el Papa Francisco. Educar es educar para el sentido. Si no hay sentido, no hay auténtica educación. Siguiente lámina. Y esto tiene que ver con la tradición y los valores, que es como les decía, este ejemplo de este amigo que con su hijo que lo miraba y le decía, papá, asegúrame que vale la pena existir, ¿no? Entonces nosotros comunicamos este significado de la existencia a los que están en torno a nosotros. Por eso tenemos maestros o personas a las que recordamos con afecto, personas que nos han mostrado algo grande, algo que deseamos nosotros y que se vuelve un valor para la vida. Cuando no tenemos a alguien que nos ofrece una certeza, nos sentimos inseguros, nos volvemos indiferentes y nos volvemos escépticos. Es decir, no hay un ideal por el que dar la vida, ¿no? Siguiente lámina. Bueno, esto implica, ese es el siguiente paso. El primero ha sido la tradición y el sentido. El segundo es la autoridad, que es una palabra ya muy desgastada, pero que es fundamental. Si yo no hubiese tenido alguien, al principio de la presentación les hablé de 3 autores, puedo decir que yo soy hija de estos 3 autores, no es que los haya conocido, a uno sí, ¿no? Pero de lo que yo les estoy hablando no es una cosa que yo me inventé para venir a dar la charla. Lo que yo les estoy trayendo es una tradición, es decir, yo he tenido gente de la que he aprendido, a la que he mirado y que ha encarnado valores que para mí yo he dicho, yo los quiero para mí. Entonces, si no hubiese tenido una autoridad a quien seguir, en el sentido positivo, alguien que hiciera carne, por ejemplo, ¿qué significa preguntarte el porqué de las cosas? No haber tenido a Luis Yusani que me enseñó esto, yo no estaría aquí hablando de eso con ustedes, ¿no? Entonces, no se trata de enseñar algo ya cerrado, ya acabado, sino de acompañar a experimentar la realidad. Les recomiendo mucho la película del cartero, seguramente la habrán visto, si la pueden volver a ver. Es muy representativo de lo que es la autoridad. Pablo Neruda es toda una autoridad para este cartero. Y Pablo Neruda no es uno que va y le da clases de cómo hacer poesía. O sea, el mismo Neruda se sorprende de Mario, que es el cartero, de las cosas que hace. Y lo que hace Pablo es ayudarlo a que salga más de sí mismo y llegue a ser un poeta. Esa es una verdadera autoridad. Entonces se las recomiendo por este asunto de que nosotros en nuestras aulas estamos llamados a hacer esto, ayudar a que los estudiantes sean más sí mismos, siendo nosotros más nosotros mismos y como decía el profesor Tanis también, extrayendo de ellos lo mejor. Siguiente lámina. Y ya vamos a ir cerrando. Nos faltan dos grandes criterios. Uno es el de la criticidad. No basta con que mi hijo, mi estudiante vea que yo estoy contenta, por ejemplo, de decir vale la pena tomar en serio la educación. Estoy convencida. ¿Ok? Pero si tengo aquí un joven que le vale, o sea, necesito yo poner las condiciones para que él también haga experiencia de esto. Ok, muy bien. Bueno, el criterio de juicio está dentro de nosotros. Cuando nuestros estudiantes o nosotros mismos vemos que nos estamos aburriendo,
que la motivación está bajando, preguntémonos, ¿qué tiene que ver, qué verdad es la que estamos aquí tratando? ¿Qué les preocupa a ellos? ¿En dónde está su cabeza, su corazón? ¿Qué están deseando, no? ¿Qué tiene que ver esta clase de álgebra con su cansancio y con el mío? No tiene nada que ver. Si no tiene nada que ver, pues seguro no es interesante, ¿no? Entonces, cuestionarnos continuamente en dónde está nuestro corazón dentro de cada una de las clases. Quisiera hacer un ejemplo breve. Ayer, rapidísimo, a ver si es significativo este ejemplo. Yo doy la clase de escritura académica. Ayer teníamos la clase de citación, formato APA, un tema un poco árido, ¿no? Pero yo les había ya pedido que identificaran un tema que a ellos les interesa. Entonces, cada quien identificó un tema, hicimos búsquedas en las bases de datos, y dije, ahora vamos a cambiar el método. En lugar de que yo les diga, se cita así y se cita así, a ver, empiecen a leer esto que encontraron. ¿Les interesa? Sí, sí, está interesante este de acá. Ok, ¿por qué les interesa? Pues porque, a ver, ¿está dialogando? ¿Con quién está dialogando? Pues empezaron a ver que había ahí otros nombres de otros autores. ¿Cómo los trae a su texto? Pues aquí hay un apellido y un año. ¿Por qué? ¿Qué significa? Entonces ya con ellos fuimos revisando a partir de un texto que ellos habían escogido, cómo se cita, ¿no? Cómo es una cita textual, cómo es una paráfrasis, etcétera. Entonces, este fue un ejercicio nuevo que hice. En otros semestres yo lo que hacía era, ponía mi lámina y les explicaba cuál era el formato APA y acababan aburridísimos. Pero el decir, a ver, ¿dónde estás tú? ¿Qué te interesa a ti? ¿Por qué quieres escribir? ¿Qué quieres escribir? ¿Cómo se escribe? Entonces, hacer este ejercicio desde ellos cambia y va generando una actitud más crítica, más viva. Seguimos. Siguiente lámina, por favor. Bueno, es esencial que nuestros estudiantes puedan verificar lo que nosotros les estamos proponiendo, que ellos tengan modo, como les acabo de decir, o sea, no solo recibir la información, sino verificarla. Voy a hacer un salto un poco drástico, pero quisiera como hacer más plástico este asunto de la criticidad, porque es fundamental y tiene que ver con los valores. Sí podríamos ver, traigo por ahí unos segunditos de una escena de una película. Doy un poco de contexto porque si no, no se va a entender. Es una película de la vida real. La película se llama Hannah Arendt. Es una filósofa. Exacto, una filósofa judía, efectivamente, profesor, que a ella se le pidió que siguiera el caso de Adolf Eichmann. Adolf Eichmann fue un nazi, de hecho fue el primer nazi que fue juzgado después de la Segunda Guerra Mundial por crímenes contra la humanidad. Entonces, Hannah Arendt estuvo presente como testigo y documentó el caso de esta persona que finalmente pues, fue condenada a muerte, ¿no? Entonces, la escena que vamos a ver es la última de la película, en donde Hannah Arendt, bueno, ya terminó el juicio, mataron a Adolf Eichmann, lo condenaron a muerte, y ella dice, es que hay algo extraño en este hombre. Él dice, perdón, gracias, él dice, es que Adolf Eichmann, dice Hannah Arendt, dice, yo no los maté. Eichmann lo que hacía, él era parte del sistema nazi, su tarea era administrar, gestionar a los presos que venían en trenes, él tenía que revisar en la lista, la famosa lista de Schindler, quienes venían y que efectivamente llegaran a la meta, es decir, a los campos de concentración y que murieran. Su tarea era ver que vinieran, llegaran y murieran. Esa era su tarea. Entonces él dice, yo no los maté, yo estaba haciendo mi trabajo. Entonces Hannah Arendt dice, aquí hay algo muy interesante. Este hombre está convencido de que él no los mató. Entonces, ¿qué es lo que mira Hannah Arendt hablando de este punto de la criticidad? Que es muy interesante. ¿Qué significa aprender a pensar? Entonces, ¿y qué significa no pensar también, según Hannah Arendt? Entonces, vamos a ver estos segundos de la película. We've discussed it at length and arrived at a unanimous decision. We respectfully advise you to relinquish your teaching obligations. Under no circumstances will I give up my classes. You may not have enough students who are willing to study with you. Perhaps you have not been in communication with your own students, but I'm entirely oversubscribed at the moment.
And because of the extraordinary support of the students, I've decided to accept their invitation, and I will speak publicly about the hysterical reactions to my report. That's Hannah Arendt, all arrogance and no feeling. There was no system on trial. No history, no ism, not even anti-Semitism, but only a person. The trouble with a Nazi criminal like Eichmann was that he insisted on renouncing all personal qualities, as if there was nobody left to be either punished or forgiven. He protested time and again, contrary to the prosecution's assertions, that he had never done anything out of his own initiative, that he had no intentions whatsoever, good or bad, that he had only obeyed orders. This typical Nazi plea makes it clear that the greatest evil in the world is the evil committed by nobodies. Evil committed by men without motive, without convictions, without wicked hearts or demonic wills, by human beings who refuse to be persons. And it is this phenomenon that I have called the banality of evil. Miss Arendt, you're avoiding the most important part of the controversy. You claim that less Jews would have died if their leaders hadn't cooperated. This issue came up in the trial. I reported on it, and I had to clarify. The role gives the most striking insight, and not only in Germany, but in almost all. Yes. The persecution was aimed at the Jews. Why do you describe Eichmann's offenses as crimes against humanity? Because Jews are human. The very status the Nazis try to deny them. A crime against them is, by definition, a crime against humanity. I am, of course, as you know, a Jew, and I've been attacked for being a self-hating Jew who defends Nazis and scorns her own people. This is not an argument. That is a character assassination. I wrote no defense of Eichmann, but I did try to reconcile the shocking mediocrity of the man with his staggering deeds. Trying to understand is not the same as forgiveness. I see it as my responsibility to understand. It is the responsibility of anyone who dares to put pen to paper on this subject. Since Socrates and Plato, we usually call thinking to be engaged in that silent dialogue between me and myself. In refusing to be a person, Eichmann utterly surrendered that single most defining human quality, that of being able to think. And consequently, he was no longer capable of making moral judgments. This inability to think created the possibility for many ordinary men to commit evil deeds on a gigantic scale, the like of which one had never seen before. It is true. I have considered these questions in a philosophical way. The manifestation of the wind of thought is not knowledge, but the ability to tell right from wrong, beautiful from ugly. And I hope that thinking gives people the strength to prevent catastrophes in these rare moments when the chips are down. Muchas gracias. Con esta película simplemente quería mostrar que la tarea más importante es enseñar a pensar a nuestros estudiantes, preguntarnos el porqué de las cosas. No, el renunciar a pensar es
ese es el verdadero mal, lo que genera personas no personas y que genera el mal en el mundo. Con esto cierro ya. Pensemos, por ejemplo, y el crimen organizado, capacidad estratégica tienen, capacidad funcional tienen, son exitosos, están en todo el mundo, han penetrado las almas y las cabezas. Esa no es la función de la educación. La función de la educación es preguntarse qué cosa es realmente lo bueno, qué cosa es lo malo, qué es lo que construye y lo que destruye. Y esto tiene que estar presente en nuestras aulas. Muchas gracias. Después de escuchar esta extraordinaria exposición humanista, una gran conclusión de este panel es que nos queda muy claro que hoy tenemos que rescatar la misión formadora de los docentes en el humanismo. ¿Con qué valores? Primeramente, la verdad. La verdad para difundirla, para exponerla y para defenderla. El orden, la verdad, la belleza, la justicia social y la justicia humana. Pero también, sobre todo, el enseñar a nuestros jóvenes a vivir, a aprender a vivir, a darle sentido a su vida, que cada vida tiene una misión y esa misión surge a través de una vocación y esa es parte de nuestra formación de valores, educar a nuestros jóvenes en el sentido de la vida. En los próximos días estaremos escuchando, en muchas ocasiones estaremos escuchando la palabra sinodalidad, que tiene un significado muy sencillo, pero que nos invita a esta formación de valores. Caminemos juntos. Caminemos juntos en la participación de la comunidad educativa, en la misión de formar a nuestros jóvenes, en la misión de darles el sentido de su vida, que vale la pena vivir, con una vocación y una misión para lograr la plenitud de su vida y la plenitud del ser humano. Muchas gracias. Muy bien, pues la verdad, qué maravilloso panel, qué estupenda participación de cada uno de nuestros especialistas en el que pudimos abordar temas de interés para todos en la comunidad CONALEP. Muchas gracias, maestro Diosdado, por moderar este panel. A continuación, quisiera ceder el uso de la voz al maestro David Bessíes. Él es secretario académico del sistema CONALEP, quien hará entrega del reconocimiento a nuestros participantes. Adelante, maestro, le escuchamos. Pues muy buenos días, a tardes ya, a todas, a todos, y con el enorme orgullo y representación del profesor Enrique Q. Herrera, queremos agradecer su participación. En el hecho educativo siempre confluyen voluntades, claridades, ojalá que también experiencias como las que ustedes hoy nos han compartido, que eso vuelve valioso el capital que están construyendo nuestros alumnos, construyendo en el día a día los maestros. Este evento nos permite valorar un reconocimiento a nuestros pares, al doctor Tanius Caram en el primer Encuentro Nacional de Valores y desde luego estamos sumamente agradecidos con ustedes. También, doctora Lourdes Caudillo Zambrano, le entregamos este reconocimiento y un presente de parte del doctor Enrique Q. Herrera. Por favor. Muchas gracias. Y a los de casa, doblemente agradecidos por siempre su generosidad y disposición, maestro Alberto de la Luz Diosdado, director general en Guanajuato, por sus reflexiones, por sus aportaciones, por su gran sabiduría y bonomía que siempre nos ha mostrado. Gracias, maestro. También en nombre del maestro Enrique Q. Herrera, le entregamos este reconocimiento y el maestro Andrés González le está entregando este presente con mucho afecto, maestro. Gracias, maestro. Bienvenidos. Y a todos ustedes agradecerles y exhortarles a que continúen con nosotros en este evento que está organizado para toda la comunidad CONALEP. Muchas gracias.